Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en donde está a punto de empezar la mesa redonda Democracia, Totalitarismos y Escritura. Queremos informarles de que el acto va a ser emitido en directo. En caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Buenos días. Como director del Instituto Cervantes, quiero darle las gracias a la Feria del Libro de Madrid y a su directora, a Eva, porque nos permiten una colaboración que sirve para que mostremos en Madrid cuál es nuestra tarea cotidiana en el exterior de España. El trabajo del Instituto Cervantes se hace en una red de centros en el exterior, pero nos gusta organizar actos para que se conozca en nuestra sociedad el sentido de nuestra tarea. Estamos convencidos de que enseñar un idioma no es solo enseñar un vocabulario. Un idioma representa un conjunto de valores, algo fundamental cuando en el trabajo la labor académica y la labor cultural van de la mano. Enseñamos español como lengua extranjera, pero difundimos la cultura en español, la cultura española y la cultura hispanoamericana a través de nuestros centros, en la conciencia de que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. De ahí que, por ejemplo, pongamos especial cuidado en defender que la cultura española tiene 4 lenguas oficiales y abordar la difusión cultural no solo del español, sino también del catalán, del gallego y del euskera. El próximo sábado organizaremos aquí una mesa de poetas peregrinos donde representantes de las 4 lenguas del Estado leerán sus poemas en nombre de cada una de sus culturas. Es un diálogo normal porque las lenguas se han hecho para entenderse. Y al mismo tiempo estamos convencidos de que la apuesta por la cultura del Instituto Cervantes es inseparable de la reivindicación de los valores democráticos. Creemos en la complejidad del mundo en el que estamos viviendo y, por tanto, creemos en el compromiso para defender los valores democráticos que debieran ser inseparables de nuestra lengua y que, de hecho, lo son. Acabamos de recibir la noticia hace unos días de que la dictadura nicaragüense ha cancelado la Academia de la Lengua Nicaragüense, una academia que, si no recuerdo mal, Sergio, data de 1928. Es decir, que había navegado por muchas dictaduras antes de llegar aquí. ¿Hasta qué punto estamos llegando para que se cancele la Academia de la Lengua? Bueno, es un lujo contar con John Lead, con Carlos Granet, con Sergio Ramírez, porque queremos en nuestro trabajo diario abrir la reflexión sobre lo que significa la democracia, sobre la aparición de nuevas formas de totalitarismo que dialogan con las formas de totalitarismo de siempre. Ese es nuestro compromiso. Hemos diseñado por algunos centros europeos y a partir de nuestro centro en Bruselas un ámbito de reflexión sobre la democracia hoy. Contamos con la colaboración y es un lujo y un honor de Sergio Ramírez. Él después podrá explicarlo mucho mejor, pero queríamos visibilizar también este ámbito de reflexión en la Feria del Libro de Madrid. Por eso estamos muy agradecidos con la feria, con Eva, por permitirnos mostrar aquí el trabajo que diariamente programamos para nuestra red de centros por el mundo. Quería darle las gracias a Eva y quería también cederle el micrófono para que dé comienzo a este acto y le pase la palabra a Sergio Ramírez.
muy brevemente, porque podría suscribir, salvo las palabras relativas al funcionamiento interno del Cervantes, todas las demás que ha pronunciado Luis García Montero. Os agradezco a los tres que nos acompañéis, les agradezco a ustedes también, os agradezco que estéis ahí para escucharlo y agradezco a todos los que nos siguen por streaming que hagan el esfuerzo de conectarse con otra parte del mundo para escuchar a quienes en la feria se manifiestan. Simplemente quería subrayar lo importante que es para nosotros colaborar con otras instituciones fuera de la feria y muy especialmente con el Instituto Cervantes, porque en esta feria, que es la Feria del Libro, esta mañana teníamos un grupo de editores alemanes, lituanos, turcos, de infantil, estaban alucinando con lo que es la feria y con la cantidad de gente que hay, pero en un trabajo como este, la colaboración del Cervantes, más que una necesidad, es un lujo, pero un lujo necesario. Así que muchas gracias y Sergio, adelante, os vamos a escuchar con placer. Gracias. Muchísimas gracias, Eva. Estamos aquí muy felices de participar en la Feria del Libro de Madrid, una verdadera institución cultural de la lengua. Y muchas gracias a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, por sus palabras. Y en esta mesa tenemos a dos participantes que quiero presentar brevemente, aunque quizá frente a ustedes no lo necesiten. John Lee Anderson, uno de los grandes periodistas contemporáneos, ha sido cronista toda su vida para el Financial Times, para el New York Times y actualmente para The New Yorker, donde regularmente se publican sus crónicas. Y tiene una experiencia muy vasta en los asuntos de América Latina y a los cuales nos vamos a referir este mediodía en el tema democracia versus totalitarismo. Su libro Guerrillas, del año 1992, trata de los movimientos insurgentes, sobre todo primero en El Salvador, en la década de los 80, pero también en otras latitudes del mundo como el Sahara Occidental, Gaza, Afganistán y Birmania. Luego es autor de la biografía más calificada de Ernesto Che Guevara, que se llama precisamente Che Guevara, una vida revolucionaria, publicada en el año 1997. Y nada más voy a mencionar El Dictador, Los Demonios y otras crónicas, donde ya trata la figura del comandante Hugo Chávez de Venezuela y que nos va enrumbando por el tema de hoy. Luego tenemos a Carlos Granés, que es antropólogo cultural, doctor por la Universidad de Berkeley, después de haber estudiado su grado en la Universidad Complutense de Madrid. De él solo voy a mencionar sus libros, El Puño Invisible, que ganó el premio Isabel Polanco en el año 2011, y que trata de un tema fascinante, que es los grupos que se movían en Ginebra, los leninistas y los no leninistas, como una expresión de formación cultural también. Luego su libro La Invención del Paraíso en el año 2015, que trata sobre la experiencia política y cultural de la agrupación teatral El Living Theater de los Estados Unidos, y se llama precisamente el subtítulo es El Living Theater y el arte de la osadía. Y por último, El Delirio Americano, que recién publicado este año, que es un enorme compendio de esa antítesis o mezcla que se ha dado en América Latina entre ideología cultural y movimientos políticos, y los escritores como alentadores o ideólogos de los movimientos políticos. Está publicado por la editorial Debate, lo encontrarán aquí en la feria, junto con sus otros libros, y también los libros de John Lee, que los publica la editorial Anagrama, todos ellos.
Quisiera comenzar planteando el tema de América Latina como utopía y como distopia. Es decir, las grandes utopías del siglo XX convertidas en distopia en el siglo XXI. Y quisiera comenzar con John Lee, como autor de la biografía del Che Guevara, y el tránsito que hay desde la figura heroica, romántica, que se cultivó en aquellos tiempos del Che Guevara, como representante de la gran utopía americana, a lo que es la distopia de hoy día con los regímenes populistas y la demagogia que permea toda la política de América Latina, vista desde la izquierda y también desde la derecha. Gracias, Sergio. Pues sí, es algo que lo hemos visto transitar a través de la mirada propia en los últimos 30 años, creo. Cuando empecé a indagar en la vida del Che, la Guerra Fría acababa de morir, supuestamente. Y de pronto lo que había sido un dominio casi clandestino, ¿no? Mucho secreto todavía cargado de la época en que el Che estaba vivo, de la época más candente de la Revolución Cubana y sus emuladores, de pronto se convirtieron en historia, ¿no? En historia, o se fueron del dominio de la inteligencia militar a historia posible. Y ahí es donde yo entré a investigar y a intentar sustraer historias de ese periodo que había durado desde mediados del siglo XX a través de la vida del Che. Y fue fascinante porque me di cuenta que justo en un momento en que aparentemente había muerto el comunismo, quedaron reductos, ¿no? Y una noción de lo posible o la utopía no alcanzada. Gente que habían mantenido un silencio hermético en torno a sus actividades desde hacía 30 años, y algunos todavía por el hecho de que persistía en pie la isla de Cuba. Y un poco la noción de lo posible todavía, ¿no? A través de los 90s se notaba que la mayoría de los grupos guerrilleros, es más, buscaron armisticios, ¿no? Un poco a la española, ¿no? No ver, no oler, no ver pecado, ¿no? Y el que menos, con la única excepción de Colombia, todos se plegaron a pactos de olvido, ¿no? Con su secuela, que lo hemos vivido todos desde entonces. Y parecía ser el final de eso, pero a mediados de los 90 apareció la figura de Hugo Chávez en Venezuela. Hizo migas con Fidel, como saben, y sea como sea, Chávez se convirtió un poco como en el hijo que no nació antes, ¿no?, de Fidel. Y Chávez poco a poco fue acercándose más a lo que era el sueño todavía de Fidel y de la isla. Entrado ya en los años 2000, con un Estados Unidos más beligerante, había vuelto un poco a estar como lo era, al menos en términos de su imagen público mundial, un país bélico, beligerante, imperial, ¿no? Con Irak, con el 11 de septiembre, con sus intervenciones por el mundo, coincidió con el boom petrolero de los años 2000, que hizo que Chávez se convirtió no solamente en un hijo mimado de Fidel, sino en un hijo mimado trillonario. En los próximos 10 años pasó $1 trillón por las manos de Chávez.
pero una bonanza inusitada en la historia del hemisferio para uno de los países de América Latina. Y Chávez se radicalizó. Me acuerdo haber hablado con Chávez en el año 2001 y me hablaba de Tony Blair y la tercera vía, que estaba un poco más a la izquierda, era muy autodidacta, el tipo muy simpático, que sí Fidel, pero que también sí Tony Blair, imagínense. Y un par de años después llegué a un Caracas en donde había declarado el socialismo, algo parecido a lo que había hecho Fidel. Y eso a raíz de varias cosas, de la beligerancia manifiesta desde Washington de George W. Bush y de la posibilidad de independizarse con la plata que ya entraba a través del petróleo, un poder que ya empezaba a sentir, junto con el poder, que también uno habita el poder y recién lo empieza a sentir, ¿no? Es una cosa abstracta. Y llegué a un Chávez en que delante mío ordenó un coronel: salga y confisca los latifundios. Sí, comandante, ordene, o sea, así. Y ahí salió a confiscar los latifundios. 30 años después de la revolución, Chávez haciendo lo que quiso ser Fidel, ¿no? O quiso ver que se lograra en otros países una generación y media antes, sin victoria, sin suerte. Bueno, en fin. Ya vemos, o sea, no quiero repetir toda la historia, ustedes lo saben, ¿no? Que todo eso ha terminado en una especie de pesadilla, una distopía, una miseria. Venezuela, ese trillón de dólares, nadie sabe a dónde fue a parar. Creo que una mucama que terminó en Madrid terminó con 800 millones de dólares en la cuenta bancaria. Hermanos, no sé qué, hasta los cubanos se asustaron con lo corruptos que eran los bolivarianos, pero nunca lo dijeron en público. Porque también empezaron a vivir de Venezuela. De pronto, Venezuela era la nueva Unión Soviética. Y Chávez también bancaba todos los demás gestos revolucionarios, otra vez en el hemisferio. Con conducción un poco cubana, ¿no? Orientación filosófica, algo de tacto y delicadeza del hermano mayor más sazonado, y los venezolanos con la plata. Sabemos las que hubo, las experiencias, ¿no? Pasajeras, las que hubo, Correa en Ecuador, y varios que no funcionaron, pero que bancaron candidatos aquí y allá. Vimos dualidad, o sea, figuras paralelas, no tan rocambolescas como Chávez, como Lula o Mujica, obvio. Hay diferentes estirpes, pero a lo que voy es que esta segunda revolución 2.0 venía directamente del boom de commodities y la figura bombástica, simpática, carismática de Hugo Chávez, teniendo Fidel todavía con vida, como para darle el respaldarazo. Entonces, para hacer un fast forward, o sea, para no entrar en cada cosa, es toda una experiencia. Hemos notado todos, creo, la decadencia más explícita desde la muerte de Chávez. Es como todas las cosas, no es que estaba bien Venezuela antes, pero estaba mejor y el boom de petróleo no había terminado. Digamos, tan pronto muere Chávez y sube Maduro, un tipo más tropezón, termina el oleoducto y, ojo, ¿dónde está la plata? No hay país, ¿no? Todo se fue a pique a través de esta última década. Y yo creo que estaba sustentado por un verbo exacerbado de esta revolución posible todavía, que mañana será mejor,
que si solo creemos juntos y ponemos poleras rojas y boinas y cantamos Kumbaya, lo vamos a lograr. Me acuerdo que Chávez inventó un ministerio que yo lo llamo el Ministerio de Lavar Mendigos, porque a eso se dedicaban a hacer. No me acuerdo su nombre. Pero salían en las horas de almuerzo a rescatar los mendigos que viven en los desagües del río Guaire y los lavaban, les afeitaban las barbas, les daban un estofado y les devolvían a su desagüe. Pero los chicos voluntariosos que eran parte de ese ministerio, muy revolucionarios, muy buenos en las consignas, creían fervientemente que estaban construyendo la revolución. Pero si andabas donde un Diosdado Cabello o a tu país, al círculo familiar del mandatario de turno, te dabas cuenta que de revolución, no sé de qué revolución estamos hablando, si andas un Audemars Piaget en la muñeca. Entonces, esa revolución 2.0, sustentado por el mundo capitalista de commodities, murió por la misma vía, por la corrupción. Hay excepciones, pero no estaba sustentado por ese sueño revolucionario ni de las figuras. Un poco, hay que decirlo, yo creo que el romanticismo que es propio de los años posguerra, hay que recordar que los que nacieron en los años 20 o finales de los 20 y llegaron a la adolescencia en los 40, pasaron una adolescencia con el Holocausto, con la constatación del Holocausto y de la bomba atómica en su adolescencia. ¿Cómo no iban a ser apocalípticos? ¿Cómo no iban a ser utópicos? ¿Cómo no iban a intentar cambiar el mundo? Y yo creo que algo inusual ocurrió en esos años 50, 60, y no solo ahí, no solamente en América Latina, en el mundo entero. Pero claro, se sacrificaron, se volvieron viejos, y en la segunda tanda, pues, se corrompieron. Carlos, uno de los planteamientos centrales de tu libro, El delirio americano, es la voluntad de encontrarle un sentido a América Latina, y un libro fundamental en este sentido es El Ariel de Rodó. Y se prolonga esta utopía a lo largo de todo el siglo XX. Mi pregunta sería, la caída del socialismo real a finales de los años 80 influye en el fin de este sueño americano que iba por el camino del socialismo utópico para encontrarnos con la distopia. La derrota de los grandes proyectos de izquierda es lo que da paso al populismo. Pues, mira, es verdad que en América Latina se alumbró desde muy temprano, incluso me remonto un poco más al pasado que John Lee, a inicios del siglo XX, con Rodó, que fue el latinoamericanismo, o la posibilidad de una unión latinoamericana. Una unión latinoamericana fundada en ciertos valores espirituales, una inclinación al ideal, a lo etéreo, en respuesta al pragmatismo y al utilitarismo sajón, ¿no? Se creyó que se podía encontrar una serie de valores que cohesionaran a un continente entero y que sirvieran a su vez de cordón sanitario a la influencia norteamericana. Recordemos que estamos aún bajo el gran trauma de la guerra hispano-estadounidense del 98, de 1898, que politizó, ¿no?, a la sociedad y que generó en el siglo XX los primeros sentimientos antiimperialistas y antinorteamericanos. Entonces, empieza a surgir cierta utopía que da paso a otra serie de utopías generosas. Pienso en la de José Vasconcelos, de convertir a América Latina en el lugar o en el nicho de una quinta raza, resultado de una fusión amorosa de los pueblos, de las etnias, de los linajes, que iban a dar finalmente, que
que iban a poner punto final a la tensión racial entre sajones y latinos, entre blancos, negros, chinos, etc., y que el lugar indicado para esa gran utopía iba a ser América Latina. América Latina porque ya tenía un primer paso, habían dado algo en el camino del mestizaje con el encuentro entre España y la América indígena. Entonces se crean una serie de utopías, de proyectos continentales que sí van a perpetuarse en el tiempo con distinto rostro, con distintas inclinaciones, y que con Cuba van a tener otro foco, otro polo de imantación fuertísimo. De pronto, esa unión latinoamericana ya no iba a ser arielista, ya no iba a ser espiritual, no iba a ser poética, no iba a involucrar todos estos valores que José Rodó esgrimió con tanta sutileza y tanta precisión en su famoso libro, sino que iban a ser más bien revolucionarios, iban a tener al guerrillero como paradigma de hombre nuevo, ¿no? Y las virtudes van a variar un poco, y Guevara va a ser como el prototipo del hombre nuevo latinoamericano, entregado, también muy idealista, también muy latinoamericanista, pero ya con una determinación a la acción. En el Ariel no estamos en el campo de la acción, pero ya entre 1900 y 1959, 1960, 61, hemos tenido todo el periodo de la vanguardia que ha sido un llamado a la acción, ¿no? Y la concreción por excelencia es el guerrillero guevarista, que es Guevara no escribió textos teóricos, sino prácticos, ¿no? Que hablan de que todo aquel que sienta el pálpito latinoamericano, la injusticia, el antiimperialismo, debe pasar a la acción, y él le da una guía para que no haya excusas. Entonces es un nuevo proyecto utópico que ya implica la acción revolucionaria, las armas, la muerte, la sangre y otras cosas menos poéticas, digámoslo así, pero que suponía también un proyecto continental. Este empieza, desde luego, a resquebrajarse con la caída del socialismo, empieza a resquebrajarse por completo. Sin embargo, el Foro de Sao Paulo tiene justamente se organiza tan pronto cae el muro, le da a la izquierda latinoamericana un nuevo camino, ¿no? Se condena la acción armada, se deslegitima ese camino. Incluso ciertas consignas muy típicas de la izquierda revolucionaria pasan a un segundo plano, y parecería que la fórmula es la democracia. ¿Supone esto que se vuelven demócratas? No necesariamente, simplemente la democracia es el camino. Luego, ideas autoritarias de la izquierda van a entrar a interactuar con procedimientos democráticos, de la misma forma en que en el 45-46 el populismo, el fascismo peronista tiene que reacomodarse al nuevo proceso democrático que se impone después de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Hitler y Mussolini, y reproduce en el campo democrático ciertos tics autoritarios, y empezamos a hablar ya de populismo de derecha, el de Perón, y un populismo más de izquierda, el que surge del Foro de Sao Paulo. Viene Chávez después y aglutina nuevamente el continente, no a todo, aquí ya empezamos a ver fuertes tensiones entre proyectos populistas con una carga muy vehemente, demagógica, antiimperialista. Ahí seguimos en Rodó, ¿no? El antiimperialismo sigue como referente, ¿no? Sigue como referente, pero no atrae a todo el continente, a pesar de la diplomacia de chequera, la diplomacia petrolera que empieza a hacer Chávez por todo el continente. Pero mal que bien, sigue habiendo algún tipo de sueño de unión latinoamericana, o más de unión que de integración. Están el ALBA, UNISUR, todas estas iniciativas que de alguna forma concitan la atención de ya no toda, insisto, una parte de la población latinoamericana. ¿Y ahora qué pasa hoy en día? Hoy en día, con el derrumbe del chavismo, con la evidencia de la putrefacción, el fracaso, la desilusión que eso ha causado, ya no hay ningún tipo de referente latinoamericanista, ¿no? Al contrario, creo que estamos en una fase opuesta a todos los sueños unionistas que iniciaron con Rodó. Estamos
en la fragmentación absoluta, y tanto así que los proyectos nuevos en Chile, en Bolivia, son plurinacionales. Es decir, ya no solamente se está intentando unir un país, sino que se le está dividiendo jurídicamente, porque pareciera que definitivamente la ciudadanía común ha sido una utopía fracasada, ¿no? Estamos en un escenario totalmente distinto, de fragmentación, de que cada grupo necesita su autonomía jurídica, su espacio, su control territorial, como para sentir que hace parte de un país, ¿no? De lo contrario, siente que va a ser expulsado, que va a ser denigrado, que va a sufrir prejuicios, etc. Pues el fracaso de la ciudadanía común, creo que es el fracaso de la ciudadanía moderna. Más aún, o a esto se viene a sumar la polarización brutal que estamos viviendo en todas las sociedades, en donde ya la pelea política o el dilema político ni siquiera es entre populismo y democracia liberal, o entre populismo autoritarista e instituciones mínimamente decentes, sino entre populismo de derecha y populismo de izquierda. Y la división entre la población, entre el electorado, es virulento, es terrible, y habla de lo mismo, de una fragmentación de las sociedades que dificulta esa ciudadanía común, ese gran proyecto moderno de libertad, igualdad, de sentirse igualmente respetados, con iguales derechos y deberes ante las instituciones, parece estarse diluyendo por la fragmentación, la polarización y la nueva etnitización de las sociedades, ¿no? Hay algo ahí que parece ser el camino hacia el que nos movemos, que es lo completamente opuesto a las fantasías de unión latinoamericana con las que empezó el siglo XX. Es una distopía, claramente, a mi modo de ver. Discrepo. A ver, John, te ha tocado entrevistar a la gran mayoría de los líderes latinoamericanos de izquierda y derecha. Has entrevistado a Chávez, has entrevistado a Cristina Kirchner. Sí. Mi pregunta para conectarla con lo que está diciendo Carlos es populismo de derecha, populismo de izquierda. ¿Cuánto pesa la ideología en estos populismos y cuánto pesa la voluntad autoritaria? ¿Qué distancia existen entre alguien como Maduro, populista heredero de segunda clase del populismo original de Chávez, y Bolsonaro? ¿Qué diferencia entonces habría entre Bolsonaro y Bukele? Es decir, ¿cómo se elabora este discurso y cuáles son las diferencias reales que existen entre ellos, si hay alguna? Sí, muy interesante, Sergio. Nadie me había hecho la pregunta tal cual. Solo quería unirme a algo que comentó Carlos, que no creo haber reflexionado mucho sobre el tema del plurinacionalidad, o sea, esta tendencia en América Latina, pero no sé si yo lo veo con los mismos ojos críticos, en el sentido de que, algo que decías, estos discrepan totalmente de la fantasía de la unión y de los países democráticos, es que nunca lo fueron. O sea, Bolivia ya es un país plurinacional debido a la exigencia de Evo Morales, que un hombre con muchas flaquezas democráticas sobre todo, pero ojo, es un país más indígena que lo era blanco, y en 500 años los indígenas nunca estuvieron en el poder. Era obvio que cuando llegase al poder alguien de la etnia indígena, de una de las etnias indígenas, iban a exigir derechos que nunca tuvieron antes, al menos legales, o respaldado por el poder del Estado. Y ahora lo están haciendo en Chile también, donde, curiosamente, tienen un reducto de una etnia que nunca conquistaron los españoles, los mapuches. O sea, quizás el único. En fin, ¿acaso alguien me va a decir que por más democrática que sea en papel en Brasil, la gente, los amazónicos han sido plenos participantes de la democracia brasileña? No. Entonces, cuando vienen estas reivindicaciones al interior del país, están atendiendo carencias que siempre han tenido estos países desde sus orígenes coloniales.
Entonces, no sé, en fin. Pero es todo un tema interesante, interesante el tema. No creo haber terminado de pensarlo, pero en fin. En respuesta a lo que me pregunta Sergio, es obvio que inclusive en su apogeo había un grupo distinto. Es decir, Lula nunca era Chávez, ni Pepe Mujica, ni mucho menos. Quizás de todos los que sobreviven de la gesta guerrillera, Mujica es el más admirable, ¿no? Es un tipo que cuando llega al poder se demuestra un tipo, por más que vivió 12 años en un pozo, no rencoroso, más como Mandela, más populista de su manera, campechano más bien, ¿no? Rehusó su sueldo, solo llevó $1,000 al mes a casa, manejó su escarabajo Volkswagen, vivió en su rancho, pero es genuino, el tipo es así, ¿no? Hasta rolla sus propios cigarros, es decir, el tipo es así. Ahora, Lula habitaba un espacio entre el populismo de izquierda eufórica, por llamarlo algo, de los venezolanos, y un poco el eurocomunismo o algo así, ¿no? Un país, se daba cuenta que estaba amando de un tremendo país. Y con Lula, hay que reconocerlo, por primera vez Brasil emerge de su condición de ermitaño gigante y empieza a caminar en el mapimundi, ¿no? Y ganar respeto, cosa que no tiene hoy en día con Bolsonaro. Pero volviendo hay una mediocridad intelectual, y siempre lo fue en lo que era la noción de la revolución bolivariana, ¿no? Es una copia de lo que había sido en Cuba, una copia, no sé, es como la diferencia entre los Rolling verdaderos y una banda de tributa, de provincia, básicamente, ¿no? Telonero. ¿Ah? Telonero. Sí. Ortega, ¿qué te digo? Es más primitivo. Esta cosa, la fetichización, Fetichización. Gracias. Eso. Por algo eres de la lengua española. De los personajes que vino a ser propio de la izquierda y que creó un poco el paradigma del líder caudillista. En realidad la culpa lo tiene Fidel. Duró demasiado, aunque en los últimos 10 años anduvo moribundo. Él es el que nos estampó a todos con la noción de que esto es el modelo de la revolución exitosa. Porque tenía las cualidades de orador, o sea, mantuvo a raya toda la crítica, en parte por ser isla y en parte por su elocuencia y astucia. Pudo echar la culpa de toda la flaqueza de la revolución cubana a los demás y siempre había algo de verdad en eso. Y los demás, Chávez sobre todo, y los emuladores de Chávez, resultan cada vez más primitivos. Es como la repetición de la historia, ya no como la historia, sino como lo absurdo, ¿no? Hasta llegar a los Bukeles, a los Bolsonaros, que sí son cortados de la misma tela, diría yo. O sea, son gente mediocre, astutos. Quizás Trump inclusive lo podemos meter ahí, como alguien que ha entendido que el mensaje es, el poder está en el mensaje, y si logras dominar el verbo, ¿no? El medio social de turno, sea TikTok. El nuevo de Colombia es el rey de TikTok. ¿Mañana será de qué? No, o sea, ya es haiku. Pero bueno, entonces han entendido eso. O sea, yo creo que hay una evolución. Si miras a los documentales de Fidel, a los discursos de Fidel de los años 60, increíbles. El tipo ahí 6 horas hablando, con unos gestos más propios de la época. Si miramos a los gestos así grandilocuentes, teatrales de él, pensamos en los teatros de antaño y también en algunas de las figuras del siglo XX, algunos bien tétricos, algunos no. Y él duró hasta ahora.
hasta ayer. Entonces, yo creo que él creó un poco el paradigma del comportamiento revolucionario encarnado, que los demás han querido de alguna forma disimular o pretender. Y eso no nos ha ayudado. Digo nos, me estoy hablando como uno más del hemisferio. Entonces, se han dado cuenta que eso cala en la gente. Y con las redes sociales, los nuevos medios, primero la televisión, primero era la radio, ¿te acuerdas? El pobre Chivás, se pega un tiro en el año 50 y tanto, pero nadie lo escucha porque no se dio cuenta que el micrófono estaba abierto. O sea, si lo habría hecho en la televisión, tremendo bombazo habría ganado. Luego surge Fidel y tiene el auge de la televisión y lo dominó como nadie. En la época de Mad Men, ¿no? de los anunciadores, en donde a través de estos siglos los primeros las corporaciones y luego los políticos se han dado cuenta de lo que tenían en las manos. Varias décadas de la televisión. Coño, puedes vender productos y también ideas, y luego el Internet. Y ahora ya las cositas del Internet. Y correspondientemente estamos viendo políticos populistas, por llamarlos así, que no tienen nada entre las orejas, pero han sabido decir cosas que cala entre unas poblaciones que ya son consumidores, pero no son instruidos. Han vivido, se han creado en supuestas democracias que nunca han tenido Estado de Derecho, en donde en una mayoría de casos pueden contar los presidentes corruptos. Mira un país como El Salvador, ¿no? Y luego tiene los despóticos como Ortega, que es como se nota que es un tipo como traído de otra época, pero está ahí todavía, como Putin, ¿no? Y han sabido dominar a tal punto los medios que se han dado cuenta que no importa, vamos a darles internet, porque se van a contentar con estos chisguetes, igual los vamos a dominar físicamente. Los déspotas medio orientales, todos empezaron a dejar que sus poblaciones tuvieran internet hará 8 o 10 años atrás. Resistieron durante un buen tiempo, no lo querían, los cubanos también. Al final se han dado cuenta, mirando a nosotros y el comportamiento occidental, el del norte, el del primer mundo, no importa. Igual se van a contentar con estos tableros, estos espejos mágicos, igual los vamos a dominar. Y así es. Así es. En Cuba ya tienen internet, pero no pueden protestar en la calle. En China tienen internet, no pueden protestar en la calle. Y Putin, ya sabes, tienen internet, pero no pueden decir que la guerra en Ucrania es una guerra o es penado con 15 años de cárcel. Ni hablar de Nicaragua. En fin, yo creo que estamos en una época en que la democracia apenas se ha cuajado en unos sitios, a duras penas se está colgando por las uñas, y el autoritarismo, un poco impulsado por algunos porque demuestra poder y logra unir fuerzas, y hasta cierto punto por la añoranza de una población enajenada, insegura, que no sabe las virtudes de la democracia, porque nunca la han gozado. Entonces, sí. Carlos, Colombia está ahora en el tablero de la atención mundial con las elecciones del domingo pasado y el balotaje de junio, del mes de junio. Quizá valdría la pena tocar este tema. Colombia es un país políticamente arcaico, con fuerzas muy tradicionales que son las que han dominado siempre el panorama político.
es un país que ha conocido el populismo, no en el poder, pero el populismo de Gaitán es uno de los más trascendentales en la historia de América Latina. Su muerte, su asesinato provocó toda una gran rebelión, el famoso Bogotazo. Y hoy estamos enfrentados a unas elecciones de dos modelos totalmente contrapuestos. Y la posibilidad de que un populismo tipo Trump asuma el poder con Hernández a partir de la victoria del mes de junio. Sí, estamos en un escenario totalmente novedoso e inusitado para Colombia, porque Colombia se preciaba mucho de cierta solidez institucional, de alguna vigencia, aunque claramente en decadencia, de los partidos tradicionales y de a un cierto nivel intelectual en sus líderes políticos. Esto desde los 70 empezó a declinar, es verdad. Lo tuvimos, por ejemplo, a Belisario Betancur, que era un hombre de letras, alguien muy culto, y ni hablar a principios de siglo en donde todos nuestros presidentes eran traductores de la Eneida, ¿no? Y poetas y gramáticos. Era una estirpe cultísima. Eso hoy en día, bueno, empieza a decader, empieza a dejarnos en un escenario novedoso, rarísimo, porque por un lado está Petro, eso no es nada sorpresivo, se sabía perfectamente que Petro iba a pasar a la segunda vuelta, su tercera campaña presidencial, ha hecho un trabajo político pues de hormiga, ¿no? Durante los últimos 20, 30 años, pero por otro lado aparece nuestra cuota de política salvaje, es decir, nuestra cuota de político improvisado que cae en paracaídas casi que de la nada y que se da a conocer mediante el escándalo y la salida de tono. Por ejemplo, la primera vez que yo oí hablar de Bolsonaro fue cuando juró su nombramiento en el Congreso, creo que era, en nombre del dictador de Dilma Rousseff, que es una de las más grandes incorrecciones políticas que yo he oído en directo, ¿no? Que sí. Alguien de alguna manera reivindique una dictadura militar de los 70 latinoamericana, me pareció que estábamos en la locura máxima, que estábamos traspasando todos los límites de lo que consideramos correcto o aceptable. Es decir, un nostálgico de esas dictaduras me parecía sorprendente. Pero claro, que era un oscuro capitán de segundo renglón, de pronto se convierte en una figura pública a partir de una incorrección, ¿no? De un campanazo de alerta que dice, pero ¿quién es este loco que está diciendo este tipo de cosas? Bueno, pues este loco que está diciendo este tipo de cosas está haciendo que toda la atención se dirija a él y que el debate público empiece a pasar por su lugar, ¿no? Y eso lo hizo Trump, eso lo hizo Salvini, eso se convirtió en una estrategia muy, muy efectiva para pasar de 0 a 10 del anonimato al Congreso o incluso a la presidencia. Una estrategia, digamos, que podemos criticar intelectualmente de principio a fin, pero que da resultado, que es un hecho, da resultado y nunca va a faltar un avivato que lo aproveche. Las redes sociales están ahí para explotarlas, antes era la radio, la prensa, la plaza pública, sí, el balcón, lo que sea, pero ahora están esos y se pueden usar de muchas formas y una de esas es esta, ¿no? El escándalo, la payasada, la salida de tono, las bofetadas públicas, que fue como se dio a conocer Rodolfo Hernández en Colombia, ¿no? Le pegó una cachetada a un señor y eso lo hizo popular. Su lenguaje frentero, su lenguaje directo, auténtico, esa supuesta autenticidad que hay en decir las cosas de frente, sin eufemismos, sin corrección política, etcétera, etcétera. Es un guión que yo pensé que Colombia estaba blindado a eso. Pues no. Y si Colombia no está blindado a eso, en América Latina creo que ningún otro país lo está, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que estamos? Un candidato que en comparación con Hernández es establishment, aunque su discurso era anti-establishment y su discurso era vamos a patear el tablero, vamos a cambiar la historia de Colombia, vamos a convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, es decir, una retórica grandilocuente típicamente latinoamericana, típicamente caudillesca latinoamericana, con unas propuestas, sobre todo en cuanto a la independencia del Banco de la República, peligrosas, en cuanto a la proteccionismo económico
dudosas que generaban mucho recelo de parte de un electorado, digamos, más de centro y de derecha. Pero ante Rodolfo Hernández, Petro, si quiere aceptar ese rol, que no sé si lo va a jugar, puede ser todo lo contrario, puede ser el candidato más confiable, porque si algo es seguro es que conoce el país 1000 veces mejor y conoce el funcionamiento del Estado 1000 veces mejor que este señor. Este señor, yo creo que no tiene ni idea más allá de construir edificios, no creo que sepa cómo funciona el Congreso ni cómo se tramita no lo creo. Petro desde luego que sí, pero claro, Petro tiene este espíritu redentor latinoamericano que es supremamente, digamos, no ofrece suficientes confianzas, porque cuando un candidato se propone metas tan elevadas, ¿no? Él quiere cambiar la historia de Colombia, y así lo ha dicho una y otra vez. Quiere, digamos, reconstruir las estructuras de la sociedad, quiere hacer cosas que, primero, 4 años no sé si le den para eso, con qué dinero lo va a hacer, con qué apoyos, ¿no? Si es fiel a su palabra, uno empieza a pensar, bueno, entonces va a tener que apropiarse del Banco de la República para emitir dinero y financiar sus grandes obras, para empezar a convertir al Estado en empleador de última instancia para toda la población, como dijo. ¿Cómo lo va a hacer? Es un escenario que no deja de ser inquietante, ¿no? Porque, ¿qué pasó en Venezuela? Se empieza destruyendo la moneda, se empobrece a la sociedad y después el dólar se convierte en una herramienta de chantaje tremendo para el empresariado, para la sociedad, ¿no? Y eso es un escenario que no hay que descartar con Petro, porque tampoco ha dicho que va a prevenir la devaluación, que va a estar atento con la inflación. No lo ha dicho, al revés. Ha dicho que la devaluación no le importa y que está muy bien que el dólar se dispare, porque eso frena las importaciones y estimula la industria nacional. Son ideas un tanto arcaicas, un tanto viejas que ya se enseñaron en América Latina, que por eso dan recelo. Ahora bien, ante Rodolfo Hernández, vuelvo e insisto, es un estadista y es un tipo que entiende las cosas. Tiene su gran oportunidad dando tranquilidad de que no va a reproducir la lógica del nacionalismo popular latinoamericana, que por lo general, para cumplir sus sueños justicieros, suele destruir sistemas económicos que en Colombia, mal que bien, han sido ejemplares en el contexto latinoamericano. No tuvimos década perdida, hemos tenido contra la inflación. Es decir, hay cosas que no se pueden minusvalorar de la historia colombiana, hay cosas que se han hecho bien. Y la amenaza de que empiecen a crujir esos resortes que funcionan bien, genera ansiedad. A mí me la genera, por ejemplo, a mí me la genera. Pero tiene la grandísima oportunidad de decir declaraciones claras o ofrecer un gabinete ministerial confiable, ¿no? que nos haga a los indecisos ver que en realidad es una opción viable y que va a hacer las reformas que tenga que hacer, va a hacer las políticas de izquierda que tenga que hacer, pero que no va a tirar el bebé con el agua sucia. Ese es el panorama en el que estamos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Quedan 3 semanas y al día de hoy Petro pierde, yo creo. Al día de hoy parten en una grandísima desventaja y además está descolocado porque le toca cambiar de discurso. Le toca cambiar de discurso porque antisistema, antiélite, anti lo que sea es Rodolfo Hernández. Él ya no. Puede ser una oportunidad o... ¿Oportunidad para quién? Para Petro, creo yo. Puede ser una oportunidad para Petro. Una oportunidad para el centro derecha hacer un gesto de unir a él. Y no lo han hecho. Se han plegado a Hernández. Claro, no lo van a hacer por... En el país de las polarizaciones, claro, exactamente, el paramilitarismo, claramente. Bueno, y el primer productor de cocaína del mundo, entre otras cosas que ayuda mucho al PIB colombiano. Sí. Pero no lo va a hacer en gran medida también porque Petro básicamente insultó al centro, ¿no? Básicamente lo despreció. Sí, y vehemente a muerte. Bueno, y han tomado su opción. Sí. Van por Hernández. Pero van con Bolsonaro. Claramente los que estaban con Fico, clarísimamente van con Rodolfo Hernández. Fajardo, los fajardistas, digamos que son ahora
Quedaron borrados, ¿no? Sí, un banco electoral muy residual, Quedaron poco borrados. significativo. Light. Por eso digo, hoy en día gana Rodolfo Hernández. A Petro le tocaría hacer una labor dura, ¿no? Dura de convencimiento, de reformulación de su discurso si quiere ganar, pero lo tiene complicado. Eso es lo más probable. Un gobierno populista de derecha, demagógico en Colombia, eso va a ser una experiencia nueva, pero no quería que cerráramos esta conversación, que ya se acerca a su final, John, sin que habláramos un poco de México. Sí. López Obrador, y un tanto en relación con la tesis central del libro de Carlos, del arielismo, que siempre hemos tenido en América Latina un polo que representa el choque frontal con los Estados Unidos, aunque sea verbal. Y este papel parece que le toca ahora ejercerlo con los grados de demagogia necesarios a López Obrador. Mira, sí, yo llegué a conocerlo un poco personalmente antes que tomó el poder y impresionó por varias cosas. Primero, su gran pasión era la historia, sobre todo la historia de la Revolución Mexicana. Es un gran narrador en privado, ¿no? Pancho Villa, Zapata, Juárez, todo eso, lo fascina, lo conoce en detalle. Y lo otro es que mucho de él es, un poco como Petro en ese sentido, un hombre con mucho de él sumergido, no lo encuentras. Estaba bastante huidizo en cuanto a sus planteamientos en torno a la seguridad en México y ha resultado ser una de sus grandes flaquezas. Es obvio que no tenía un plan. Entonces, pero ha resultado más populista y más demagogo y más light, más ligero de lo que yo pensé que iba a ser, sobre todo con Trump, porque hablamos de Trump. Y me dijo eso sí, que no iba a ir en frontal con Trump, sino iba a adecuarse de alguna forma para evitar daño a los mexicanos. Entonces, con un autoconvencimiento de que su deber como presidente mexicano era fortalecer el Estado mexicano, velar por los intereses económicos de los mexicanos, optó por hacer el baile de los 7 velos a Trump, de forma indigna a mi juicio, ¿no? Si bien logró lo otro, era ignómino, es decir, su forma de cortejar a Trump y inclusive hasta ahora que fue a Cuba, su único viaje afuera de México en estos 4 años, uno fue a Trump a rendirle pleitesía y decir qué buena onda era, a pesar de que Trump se había dedicado a vilipendiar y a humillar a México y los mexicanos, y con eso ganó la presidencia. Y despertó este bicho, esta caja de Pandora de la xenofobia y el racismo, de los peores instintos norteamericanos, ¿no? En fin, la verdad es que es más demagogo de lo que pensé que iba a ser, teniendo en cuenta algo que decía Sergio, que cualquier presidente mexicano, por su historia, por el hecho de que hace 150 años 30% del territorio estadounidense era mexicano, han pasado por múltiples humillaciones como país a manos del país mío, y eso lo tienen bien calado. Y hoy en día es un país dependiente de Estados Unidos, tanto del empleo ahí como en sus acuerdos económicos. Tienen una desventaja enorme al lado con el país vecino. Entonces, cualquier presidente mexicano tiene que ser algo espinoso con Estados Unidos. Eso sí lo entiendo bien, pero lamentablemente eso es el camino al populismo también. Lo hemos visto con muchos. Algunos
se han llevado con más dignidad que otros. Peña Nieto era un lombriz. Algunos que podemos recordar tuvieron más porte, pero AMLO ahora se ha quedado con intentar entorpecer la Cumbre de las Américas. Biden, a mi juicio, lo ha manejado mal. Debía haberlos invitado a todos, pero he estado en argumento con muchos colegas y la mitad están en contra y la mitad... o sea, no hay una unanimidad en eso. Y algunos dicen que tienen el derecho de solo invitar a los países demócratas. Está bien, pero la democracia solo se mide por elecciones. ¿Acaso Bolsonaro es un demócrata? Él va a ir. También va a ir el joven Boric para aprovechar. Es un nuevo tipo de izquierda, o quizás viejo, o sea, más bien europeo, socialdemócrata. Pero, no sé, Yo tengo la impresión de que Estados Unidos no ha... ¿qué piensas tú? Los Estados Unidos de Biden no ha podido calibrar la nueva calidad de política de la América Latina, y ahora hay una verdadera rebelión en la granja, ¿no? Perdón. Hay una verdadera rebelión en la granja. Sí, sí, así es. Porque países como Guatemala, como Honduras, han dicho que no van a la cumbre. Eso era impensable en los años 50, en los años 60, Sí. que estos países pequeños, débiles, dijeran no a los Estados Unidos. Quizá porque los Estados Unidos de Biden se ha propuesto castigar moralmente a los disidentes de la democracia con medidas como yo no te invito, no estás invitado a esta fiesta, y sin embargo el pragmatismo lleva a Biden a ir a negociar las operaciones de Chevron en Venezuela, por lo cual es absolutamente contradictorio con no te invito. Total. Y al mismo tiempo que le dice a Cuba no te invito, le está autorizando todos los vuelos otra vez comerciales. Sí. Entonces, Sí. estas debilidades hacen que la cumbre se vaya a convertir en un fracaso político, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo también. Han sido Creo que- dubitativos y, sí, no que no consecuentes va- con el hemisferio. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, es la 1 de la tarde. Le damos las gracias a todos por su presencia y tanto a John como a Carlos por su participación en esta mesa, en nombre de la Feria del Libro de Madrid y en nombre del Instituto Cervantes. Muchas gracias. A ti, Sergio, gracias.